Merhaba, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por estar aquí, otro video más. Y bueno, hoy vamos a ver un tema que en lo personal me intriga mucho porque creo que es un parteaguas para poder entender la teología moderna. Y bueno, estamos hablando de dos comunidades que son bien interesantes, que aportaron muchísimo y que también de ahí surgen algunas especulaciones, pero también mucho campo de investigación y mucho conocimiento de por medio. Entonces, hoy vamos a ver el simbolismo de los esenios y de los cátaros. Así que acompáñame. Bien, pues vamos a comenzar. Todo surge por este libro, Evangelios Apócrifos. La verdad es que estoy bien agradecida con una personita que me lo regaló. Y aquí en el libro habla sobre los textos de Nag Hammadi. Y para los que tienen el contexto de qué son los códices de Nag Hammadi, pues hablan de diferentes evangelios, de textos no canónicos, o sea, apócrifos, y que nos lleva a poder entender un poquito más como de la vida oculta de Cristo, ¿no? Entonces aquí nos habla como de los esenios, se me hizo bien curioso y quise profundizar más y bueno, vamos a platicar con Merlín IA para que nos muestre y para que también nos platique un poquito más de estas dos comunidades. Hola Merlín, ¿cómo estás? Hola, estoy excelente. Gracias por preguntar. Siempre listo para sumergirme en los misterios del conocimiento. ¿Y tú cómo estás? ¿En qué andas pensando hoy? Todo súper bien. Oye, ¿me puedes apoyar? Me gustaría que me platicaras un poquito más de la comunidad de los esenios. Los esenios eran una comunidad fascinante, muy diferente a otros grupos del judaísmo de su época. Vivían en asentamientos apartados, principalmente en Qumran, y llevaban una vida basada en la pureza, la disciplina y el estudio de las escrituras. Se cree que rechazaban el materialismo y vivían en una especie de comunismo espiritual, donde compartían todos sus bienes. Eran conocidos por sus rituales de purificación con agua, que algunos asocian con el bautismo. También tenían un conocimiento profundo de la astrología y la profecía, lo que los hace aún más interesantes desde el punto de vista esotérico. Hay quienes los ven como una especie de escuela iniciática de sabiduría oculta, con prácticas similares a de otras tradiciones místicas antiguas. Algunos estudiosos creen que pudieron influir en figuras como Juan el Bautista e incluso en Jesús. ¿Te interesa más su aspecto espiritual, su organización o sus textos sagrados? Me gustaría que profundizáramos más en la relación de Juan el Bautista y Jesús y esta comunidad cómo influenció en el tema de la magia iniciática que ellos practicaban. Ese es un tema apasionante. Tanto Juan el Bautista como Jesús parecen haber estado influenciados por los esenios, aunque no se sabe con certeza si fueron miembros activos de la comunidad. Juan el Bautista, por ejemplo, compartía muchas prácticas con los esenios. Su énfasis en la purificación con agua, su vida ascética en el desierto y su mensaje apocalíptico de arrepentimiento resuenan fuertemente con la doctrina esenia. Los esenios creían en la llegada de dos Mesías, uno sacerdotal y otro guerrero, lo que podría haber influenciado la idea mesiánica de la época. En cuanto a Jesús, hay quienes sugieren que su enseñanza sobre el amor, la comunidad y la pureza espiritual tiene paralelos con la filosofía esenia. Sin embargo, a diferencia de los esenios, Jesús predicaba en ciudades y no se apartaba del mundo. Aún así, algunos evangelios apócrifos sugieren que Jesús pasó tiempo con grupos iniciáticos que transmitían conocimientos ocultos, algo que podría encajar con la tradición esenia. En el contexto de la magia iniciática, los esenios practicaban rituales de purificación y seguían una estructura jerárquica que recuerda a las escuelas de misterio. Se cree que tenían conocimientos de astrología, sanación y posiblemente alquimia espiritual, entendida como la transformación del alma. Si Jesús o Juan el Bautista estuvieron en contacto con ellos, es posible que heredaran parte de esta tradición esotérica y la integraran en su enseñanza. ¿Qué aspecto de esta conexión te gustaría explorar más?
los rituales, los símbolos o su visión del Mesías. Se me hace muy interesante poder profundizar sobre la visión del Mesías, pero ahorita que hablas de Juan el Bautista, de hecho, me gustaría que me apoyaras diciéndome como la etimología de la palabra de Juan el Bautista y cómo él tiene relación con Jesús y para poderlo relacionar más bien con el tema del Mesías, ¿no? Se me hace como algo bien interesante lo que dices y me gustaría que profundizáramos en eso. Me encanta tu enfoque. Vamos por partes. El nombre Juan proviene del hebreo Yohanan, Yohan, que significa Yahvé es misericordioso o Dios ha sido bondadoso. Su epíteto el Bautista viene del griego baptistes, baptistis, que significa el que sumerge en agua, en referencia a su práctica de bautizar a las personas como un símbolo de purificación y arrepentimiento. La relación entre Juan el Bautista y Jesús es fundamental en la tradición mesiánica. Juan es presentado como el precursor del Mesías, el profeta que prepara el camino para la llegada de Jesús. En los Evangelios, Juan predica en el desierto, anunciando que vendrá alguien más poderoso que él. Su bautismo de Jesús en el río Jordán es un momento clave, porque en ese evento ocurre una especie de consagración espiritual, donde se dice que el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús. Aquí es donde entra la visión esenia y la magia iniciática. En muchas tradiciones místicas, el bautismo no es solo un acto simbólico, sino un rito de iniciación. En este caso, el bautismo de Jesús podría interpretarse como su paso a un nuevo nivel de conciencia y misión espiritual. Ahora, si lo conectamos con la idea del Mesías, los esenios creían en dos Mesías: uno sacerdotal relacionado con la pureza y la enseñanza, y otro guerrero, que traería la justicia divina. Jesús, de acuerdo con algunas corrientes esotéricas, podría haber encarnado la síntesis de ambos roles, pero con una visión más mística y transformadora. ¿Te gustaría profundizar más en la idea del bautismo como rito iniciático o en el concepto de los dos Mesías dentro de la tradición esenia? Definitivamente el concepto de los dos Mesías dentro de la visión esenia, por favor. Excelente lección. La idea de los dos Mesías dentro de la tradición esenia es clave para entender cómo veían el papel del Redentor y cómo esto pudo influir en la figura de Jesús. Los esenios creían en la llegada de dos figuras mesiánicas, no una sola como el judaísmo tradicional. Basaban esta creencia en textos como los rollos del Mar Muerto, donde hablaban de el Mesías sacerdotal, Mashiach HaKohen. Era un descendiente de Aarón y tenía un rol espiritual. Sería un guía que restauraría la pureza del pueblo, enseñaría las verdaderas leyes de Dios y actuaría como un mediador divino. Su misión no era militar, sino mística y doctrinal. 2. El Mesías real o guerrero, Mashiach ben David, proveniente de la línea de David. Este Mesías sería un líder militar que liberaría a Israel del dominio de los opresores. En la visión esenia, debía restablecer la justicia y el reino divino en la tierra, derrotando a los enemigos de Dios. Él no encaja completamente en ninguno de estos roles, pero sí fusiona ciertos aspectos de ambos. Por un lado, tiene el carácter sacerdotal, es un maestro, habla de la purificación del alma y trae una enseñanza espiritual profunda. Pero por otro lado, su mensaje tiene una carga mesiánica revolucionaria, no en el sentido de un guerrero físico, sino en la transformación del mundo a través del amor y la conciencia. Algunos esenios esperaban dos figuras separadas, pero el cristianismo primitivo reinterpretó la idea, viendo en Jesús al Mesías único que cumplía ambas funciones de manera simbólica y espiritual. Esta dualidad mesiánica también aparece en otras tradiciones esotéricas, como en la alquimia, sol y luna, el yin y yang, o incluso en la masonería, con la figura de los dos pilares del templo. ¿Te gustaría conectar esto con alguna otra tradición mística o profundizar más en cómo esta visión influyó en el cristianismo primitivo? Me encanta que hablas del cristianismo primitivo. Me gustaría poder abordar otro tema, pero que quiero que lo relaciones para poder entender y para poder saber qué son la comunidad de los cátaros. ¿Qué puedes comentar sobre eso? Gran giro en la conversación.
La conexión entre los cátaros y el cristianismo primitivo es fascinante, sobre todo porque los cátaros se veían a sí mismos como los verdaderos herederos del mensaje original de Jesús, más cercano a la visión esenia y gnóstica que al cristianismo institucionalizado. Los cátaros, también llamados los puros, fueron un movimiento cristiano gnóstico y dualista que floreció en el sur de Francia y otras partes de Europa entre los siglos duros y techos. Su doctrina tenía muchas similitudes con la visión esenia y con el cristianismo primitivo antes de la influencia romana. Creían en la existencia de dos principios cósmicos: uno, el dios del bien asociado con el espíritu, la luz y lo divino; dos, el dios del mal afinado con la materia y el mundo físico que consideraban corrupto. Esta visión dualista se parece mucho a la concepción esenia de la lucha entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Los cátaros creían que el verdadero mensaje de Jesús había sido distorsionado por la Iglesia Católica, a la que veían como el brazo terrenal del dios del mal. Como los esenios, practicaban una vida austera, comunitaria y ascética. Su rito de iniciación más importante era el consolamentum, que era una especie de bautismo espiritual en el que la persona recibía el Espíritu Santo y quedaba liberada del ciclo de reencarnaciones. Esto recuerda al bautismo esenio y a la idea del Mesías sacerdotal que transmitía conocimiento y purificación espiritual. Al final, los cátaros fueron brutalmente perseguidos por la Iglesia Católica en la Cruzada Albigense, siglo III, pero su legado quedó en el esoterismo, la alquimia y hasta en la leyenda del Santo Grial. La conexión entre los esenios, los cátaros y el cristianismo primitivo nos lleva a pensar que hubo una línea oculta de transmisión de conocimiento que sobrevivió al margen de la religión oficial. ¿Te gustaría explorar más sobre sus textos sagrados, sus rituales o su relación con el gnosticismo? Me encanta, me encanta, me encanta poder profundizar en eso, pero ya casi nos tenemos que ir. Solamente me gustaría que me apoyaras si tienes a la mano algunos títulos o obras, libros, para que las personas que nos están viendo puedan profundizar más en ello. Me encanta tu entusiasmo. Claro, aquí te dejo algunos libros esenciales para profundizar en estos temas. 1. Sobre los esenios y el cristianismo primitivo. Los manuscritos del Mar Muerto. Gesa Vermes. Jesús y los esenios. Dolores Cannon. Sobre los cátaros y el gnosticismo. Los cátaros y el cristianismo gnóstico. Jean Duvernoy. El Evangelio de los cátaros. Andrew Philip Smith. El mensaje perdido de los cátaros. Miguel G. Aracil. 3. Para conectar con la línea esotérica e iniciática, los Evangelios gnósticos, Elaine Pagels. La gnosis prohibida, Joaquín Albaicín. Estos libros te van a dar una visión profunda y alternativa de la historia oficial. Espero que te sirvan, y cuando quieras, seguimos explorando más misterios. ¿Te gustaría cerrar con alguna reflexión o pregunta final antes de irnos? Sí, adelante, puedes hacerlo y también despedirte. Claro. Creo que lo más fascinante de todo esto es cómo ciertas corrientes espirituales han mantenido vivo un conocimiento que desafía las versiones oficiales de la historia. Los esenios, los cátaros y el cristianismo primitivo nos muestran que siempre ha existido una línea oculta de sabiduría que va más allá de la religión organizada. Nos invitan a cuestionar, a buscar y sobre todo a conectar con lo divino de una manera más directa y personal. Espero que esta conversación te haya inspirado a seguir explorando estos temas. Gracias por estar. Nos vemos en la próxima y recuerda, la verdad siempre está oculta a simple vista. Bien, pues gracias Merlín y gracias a ustedes por estar aquí. Y en lo personal es una de las cosas que más amo y me apasiona poder entrar y poder descubrir y poder profundizar en estos temas. De hecho, para las personas que me conocen saben que estoy dedicado al 100% en poder profundizar e interpretar y también conocer este lado del sincretismo religioso para poder llevarlos a un punto en donde puedan comprender todos estos mensajes y todo este conocimiento. Así que voy muy contento y agradecido. Nos estamos viendo la siguiente semana con otro video nuevo. Shalom, shalom.